Acete de Cristo 95.3 FM tiene el agrado en presentar al Ministerio Casa de Oración al predicador y pastor, el señor Chuy Olivares. Pues vamos a continuar con la serie La Historia de la Iglesia, que es una serie que hemos venido trayendo a través de ya, 4 meses. Espero estén aprendiendo algunas cosas. Esto es importante estudiar porque ahí vemos cómo Dios ha usado a través de la historia a diferentes tipos de hombres, pero ellos reunían características que hacen falta en el cristianismo de hoy. Fueron hombres y mujeres que trastornaron, en el buen sentido de la palabra, que sacudieron el cristianismo de sus días. Y otro de los hombres que quiero hablarles en esta noche se llama Jorge Fox. Este hombre fue un inglés nacido precisamente en ese país, en Inglaterra, en 1624, 150 años después de Martín Lutero. Fíjense cómo la Reforma fue en un lapso de aproximadamente 200 años. Entonces, este hombre se le conoció como el predicador del Espíritu. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a estudiar ahora. Este hombre, Jorge Fox, fue un reformador que llevó la reforma de la iglesia a otro nivel. ¿Por qué? Porque supo incorporar la revelación de la palabra de Dios que estaba viniendo a ellos, supo incorporar la vida del Espíritu. ¿Se acuerdan lo que dice en 4:23? Que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Es decir, verdad es conforme a la verdad de la palabra de Dios, conforme a la revelación de la palabra de Dios. Pero espíritu es la vida que da el Espíritu Santo a la vida del propio creyente, pero como que la palabra de Dios se hace viva, ¿sí? Entonces, este hombre supo tener eso, que en ese tiempo era totalmente desconocido. Él supo aplicar la vida del Espíritu a la vida diaria de cada creyente. Sus mensajes, sus oyentes estaban enseñados y acostumbrados a escuchar que el Espíritu Santo podía ser guía personal de cada uno de los cristianos. Y él se basaba en el capítulo 8 de Romanos, sobre todo había muchos textos, pero su texto que él había encontrado allí como su base para lo que él enseñaba, Romanos capítulo 8, versículo 14, se lo voy a leer. Romanos 8, 14, la vida del Espíritu, la guía del Espíritu Santo, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué? Hijos de Dios. Yo quiero que usted ponga atención a este solo versículo. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, que antes de que usted vaya y le pida un consejo a un hombre, a un amigo suyo, primero tiene que ir con Dios. Que no sabe qué hacer en determinada situación, pídale a Dios que lo guíe. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es capaz de dirigir a cada uno de sus hijos. Y hay cristianos que son un poco, indolentes en ese aspecto. No buscan a Dios y van y se les hace más fácil ir a pedir un consejo a alguien que puede ser acertado, pero puede que no sea acertado. Sin embargo, cuando usted va directamente con Dios, esto es algo que nosotros debemos de aprender. Y es algo que yo siempre he enfatizado desde que yo me acuerdo, de que usted puede ser guiado por el Espíritu Santo, si usted es hijo de Dios. Si no, bueno, pues vaya al psicólogo y vaya con Walter y ellos pues le van a dar las cosas a seguir. Entonces, fíjense, él decía, Jorge Fox, que la guía y ayuda del Espíritu Santo era muy importante para cada cristiano. Déjame decirle algo, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Ya lo dije hace un momento, lo reitero, es muy importante que cada uno de ustedes sepa escuchar a Dios. Jesús dijo: mis ovejas, ¿qué?
oyen mi voz. Es decir, si tú eres nacido de Dios, si tú eres nacido de nuevo, tú tienes la capacidad de escuchar a Dios. Aunque los de allá afuera que no creen te digan, ay, ¿a poco Dios te habla? Al Papa es el único que Dios le habla. ¿Tú qué les vas a decir si no son nacidos de nuevo? No entienden. Sin embargo, es muy importante que tú desarrolles esto. Algunos dicen, ¿cómo? Pues háblale y vas a ver que Él te va a hablar. Entonces, él afirmaba, Jorge Fox, que ser cristiano, el hecho de un verdadero cristiano no era aquel que iba a un seminario a estudiar o por el simple hecho de ir a la iglesia, o como todavía desgraciadamente yo sigo escuchando esto, voy a estudiar en un seminario para pastor. Hermanos, no se estudia para pastor, ni para apóstol, ni para maestro de la Biblia. Ese es un llamamiento que Dios da. Y en base a ese llamamiento, no es algo que tú escoges, yo quiero ser pastor. No, es algo que Él te llama a ti. Y en base a ese llamamiento, tú te preparas. Pero no te preparas sin tener ningún llamamiento, nada más porque te gustó, te llama la atención. Voy a un seminario para estudiar para pastor. No es así, es un llamamiento directo de Dios para cada creyente según el don que Dios le quiera dar a cada quien. Entonces, para Fox ser cristiano era conocer personalmente a Jesús. Yo te pregunto, ¿tú conoces a Jesús personalmente? ¿Cuántos conocen a Jesús personalmente? Que pueden decir, yo conozco a Jesús. Para él eso era muy importante, sus mensajes siempre iban dirigidos ahí. Y a confiar totalmente en la guía del Espíritu Santo. Este hombre creía que la mujer podía predicar la palabra de Dios. ¿Cuántos le dan gracias porque hace 450 años, más de 450 años, ya se empezaban a levantar hombres que decían, la mujer puede predicar? Pues ¿por qué no va a poder predicar? En pleno siglo XXI hay denominaciones, hay iglesias, hay maestros de la Biblia que aseguran que la mujer no puede predicar. ¿Podrá la mujer predicar? Claro, por supuesto. Y hay muchos casos en la Biblia. Las primeras que dieron una información de la resurrección de Cristo fueron mujeres. ¿Por qué no seguir haciéndolo, verdad? Sin embargo, bueno, él, ¿por qué rescató esto? Porque acuérdense que la Iglesia Católica se había enfrascado en un dogma de que la mujer cero a la izquierda. Bueno, pues en el cristianismo de hoy, la mujer está incluida en el plan de Dios. ¿Cuántas mujeres le dan gracias a Dios? Uy, ¿qué ganas le hicieron? ¿Con qué ganas le hicieron? Este hombre, Fox, desarrolló el ministerio de echar fuera demonios, porque no era algo que se conocía, se había perdido desde los tiempos apostólicos. Él basaba todo en Marcos 16, 17 y 18. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen? En mi nombre echarán fuera demonios. Y en base a eso, él decía, nosotros que creemos nacidos de nuevo y hemos creído, tenemos la autoridad para echar fuera demonios. Y hubo muchas liberaciones, aquello era un boom, era algo que impactó ese tiempo, la gente de ese tiempo. Oraban por los enfermos. Esta era otra práctica que rescató este hombre, se había perdido totalmente. Además lo hacía gratuitamente, como debe de ser. De gracia hemos recibido, de gracia debemos de dar. Y bueno, había milagros porque era gente de fe. Basaba todo en esta escritura que ya mencioné, Marcos 16, 17. Este hombre Fox creía que el cristiano debería de vivir lo que creía. De vivir lo que creía, porque muchos creen, pero no viven lo que creen. Pues no, él enfatizaba y creía que cada cristiano debía de vivir lo que creía. Y si era predicador, pues con mayor razón. Dice su biografía que a los 11 años de edad tuvo una experiencia con Jesús. Era un niño. Hace rato que entraba Nayeli y hola pastor, y ya la saludé y le dije, ay Nayeli, ya creciste. Porque ella cuando entró al grupo de alabanza tenía 11 años de edad, era una niña. Y bueno, yo estaba estudiando esto, la vi que entró a los 11 años de edad. Fíjese, este niño en ese entonces tuvo una experiencia con Jesús. Y a pesar de su corta edad, él definió 4 cosas, así como era un niño.
Fíjese qué ejemplar fue este hombre. 4 cosas definió en su vida. Número 1, ser fiel a Dios. ¿Cuántos han decidido ser fiel a Dios? ¿En serio? ¿De veras? ¿Me lo asegura? ¿Por el pescadito? Ser fiel a Dios. Esa era una de lo primero que él dijo. Yo voy a ser fiel a Dios. Un niño diciendo eso. Gloria a Dios. La otra cosa que definió fue vivir una vida pura y recta. Él había entendido en una dimensión profunda que Dios es un Dios santo y que Dios decía en su palabra: sed santos como yo soy santo. Él entendía que en la escuela debía ser santo, que con sus amigos debía de ser santo, que en su casa debía de ser santo, en su matrimonio debería de ser santo. Si iba a un picnic, a un paseo, qué sé yo, debía ser santo en toda su manera de vivir. La tercera cosa que él definió en su corta edad fue cumplir siempre lo que él prometía. Esto habla de integridad. Y la cuarta, fíjense, qué interesante, él definió tener dominio sobre sí mismo, sobre la comida y la bebida. Ahorita vamos a ver por qué él definió determinantemente ser un hombre en ese entonces, pues un niño con un dominio propio en la comida y la bebida. Sus padres, de Jorge Fox, observaron al niño, cómo fue creciendo, y lo animaron para que estudiara teología, para que fuera un ministro. Pero fíjense qué cosas, Jorge Fox no creía en los ministros. ¿Por qué no creía en los ministros? Porque los que él conocía, los que él veía, eran liberales, mentirosos, borrachos e hipócritas. Decía: yo ministro, no mamá, yo no quiero ser ministro, pero yo quiero servir a Dios. Era un niño, era un joven. Yo no quiero ser ministro, decía, yo solo quiero servir a Dios, amo a Dios. Porque la referencia que él tenía era terrible, hermanos. Ay, este es un reto para los que servimos en el ministerio. ¿Qué ejemplo estamos dando? ¿Realmente como vivimos es digno de imitar o no? Este es un reto para todo predicador, todo pastor, todo maestro de la Biblia que están aquí presentes, o los que están escuchando esta grabación o por el internet, que estamos en vivo a todo el mundo. Al ir creciendo, este joven iba entendiendo que muchos no vivían el cristianismo como él lo estaba entendiendo cuando leía las escrituras. Para entonces ya había Biblias, ya se había impreso la Biblia en muchos idiomas. El pueblo donde él vivía, dice su biografía, había abrazado la reforma, pero él se desconcertaba al ver a la gente que tomaba en exceso. Es decir, eran muy borrachos. Entonces él decía: a ver, ¿cómo? Dicen que son cristianos, pero yo no puedo entender, decía él, por qué esta gente que dice que sigue a Dios beben de tal manera que pierden el conocimiento. Por eso su definición que mencioné hace un rato, de dominio propio en lo que comía y bebía. Él decía: yo no sé, no entiendo por qué todo esto. Y él, a pesar de que era joven, pues se distinguía por su rectitud y él se guardaba. Fíjense que, tuvimos un caso, yo tuve que tratar un caso de un pastor al que le dábamos cobertura, porque me vinieron a decir que la ciudad el lugar donde él estaba ministrando, que la gente de esa ciudad, ahí del barrio donde él estaba, y de barrios aledaños, seguido iban y le tocaban a la casa del pastor, y salía la esposa: ¿qué se les ofrece? No, pues aquí traemos al pastor. Lo llevaban todo borracho al pastor. ¿Se imaginan? Entonces tuve que poner yo pues disciplina allí y pues quitarlo, sentarlo para que él recibiera una restauración. Pero llegó un pseudoapóstol que por ahí anda pululando aquí en las regiones de Jalisco y dijo: oye, ¿qué sigues ministrando? No, pues yo, y me sentó. No, pues yo, mira, yo soy apóstol y yo te vuelvo a restaurar. Háganme favor.
O sea, gente que no entiende el mínimo, no tiene el mínimo sentido de lo que es la santidad de Dios. Bueno, la gente que está viendo a ese pastor, que sigue igual, por cierto, ¿qué va a pensar? Díganme. Ojalá Dios quiera que los que se den cuenta reaccionen como Fox y digan, no, yo voy a ser diferente. Pero definitivamente es un mal ejemplo. Este hombre, joven en aquel entonces, leía la Biblia, buscaba a Dios. La gente lo miraba con extrañeza porque era un joven distinto. Este joven Fox en ese entonces empezaba a reconocer, a pesar de su juventud, empezaba él ya a notar la diferencia entre lo bueno y lo malo. Yo a veces me encuentro con hombres de 60 años que dicen, pastor, es bueno esto, pastor, es malo esto, pastor, es bueno ir a este lado, es bueno ir al... Uy, pareces niño, no sabes lo que es bueno ni lo que es malo, no sabes distinguir entre tu mano derecha y tu mano izquierda. ¿Por qué? Porque les falta meterse a conocer a Dios. Por eso no saben distinguir y hacen preguntas muy obvias. Pero esto es por la ignorancia que hay. Sin embargo, este joven no era muy diferente. Él sabía distinguir entre lo bueno, entre lo malo. Él sabía desde muy joven sacar lo precioso de lo vil. Y fue así como se convirtió en la boca de Dios. Quiero que vaya conmigo a Jeremías capítulo 15. Jeremías 15. En el versículo número 19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Fíjense, conversión, nacimiento de nuevo, restauración, te vuelve al plan original que él tenía. Y delante de Dios, le dijo a Jeremías en primera instancia, delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil. Fíjate, si entresacares lo precioso de lo vil. Yo busqué en el hebreo qué significa vil ahí, y la palabra que aparece en el hebreo habla de lo vil, habla como lo inmoral, lo corrupto. Si tú supieses sacar lo precioso y separar lo bueno, lo justo, lo santo, lo recto, de lo corrupto, de lo inmoral, fíjate lo que dice: serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Fíjate, hoy es al contrario. Los pastores hemos diluido tanto la palabra de Dios que por ahí me regalaron un disco de un predicador muy famoso, cantante, que en los 50 minutos que habló de su profundísima plática, ni un solo versículo de la Biblia usó. Y puras citas de filósofos y de motivadores que andan pululando alrededor del mundo. Fíjate nomás, diluyendo el mensaje. Ya se convirtió a ellos, no ellos a como somos nosotros, siervos de Dios. Qué vergüenza esto, da vergüenza esto. Dice el versículo 20: y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Escuchen bien, para los que tienen temor, miedo, no sean miedosos ni temerosos. Dios quiere que seas como su boca, pero tienes que aprender a entresacar lo precioso de lo corrupto. Tienes que aprender a distinguir entre lo bueno y lo malo. Pues, ¿qué es lo bueno, qué es lo malo? Métete con Dios, lee las Escrituras, déjate guiar por el Espíritu Santo, como decía este hombre, y Dios te va a mostrar, y puedes ser entonces como la boca de Dios, y nadie te podrá hacer daño, porque yo estoy contigo, dice, para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios es por mí, ¿quién contra nosotros? Si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros?
¿Ah? No tengan miedo, hermanos. Busquen a Dios. No tengan miedo a hablar con la verdad. Sepan sacar y distinguir lo corrupto de lo que es santo. ¿Qué más con este hombre? Él se oponía a las costumbres de su época. Él no se conformó como la mundanalidad estaba entrando en la vida de los cristianos. Ya habían corrido 154 años, un poquito más, cuando él empezó a predicar de la reforma de Martín Lutero y de Calvino y de Wycliffe. Ya habían pasado más de un siglo. Y él comenzó a ver cómo la mundanalidad volvía a entrar a la iglesia, pero él se resistió. Pero era muy joven, recordemos esto. Él comenzó a buscar, dice la historia que comenzó a viajar y decía, así como aquel filósofo de la Grecia antigua que andaba buscando un hombre. ¿Se acuerdan que traía una lámpara? ¿Qué andas buscando? Ando buscando un hombre, un hombre íntegro. No hay, es muy difícil encontrarlo. Dice la historia que él se iba por las ciudades, por los pueblos y decía, ando buscando. Y entonces, pues, ¿qué andas buscando? Un verdadero cristiano. ¿Dónde está un verdadero cristiano? Y eso provocaba que la gente, pues yo soy. Pues no se te nota, mano. No se te nota, cuate, como dice Jorge. Un saludo a Jorge Lozano, ¿verdad? Aprovechando, allá en la Argentina. No, muchos le decían, ya deja eso, estás muy extremoso, se me hace que te estás convirtiendo, algo te pasó, y no, mira, sé como los demás, lo que necesitas es casarte, le decían. Pues estaba muy joven el muchacho, pero esto provocaba que él se alejara más de la gente hipócrita. Aprendió que solo Dios era el único que podía darle fuerza. Es algo que tú tienes que aprender. No confíes en la fuerza del hombre o en tu propia sabiduría o en la fuerza del caballo, como dice en el Antiguo Testamento, ahí en los profetas. No. Alábese, gócese, gloríese el que conoce a Dios. No tanto en la sabiduría, no tanto en la fuerza del hombre o en la fuerza del caballo, sino en conocerme, dice el Señor, y en entenderme. Dios quiere que lo entiendas, pero ¿cómo lo vas a entender? Tu comunión con Él, tu conocimiento de la palabra de Dios, y que el Espíritu Santo traiga vida a todo eso que Dios te revela a través de la verdad de su palabra, todo lo que tú lees, y que esa vida se vuelva vida en ti. Entonces tú lo vas a proyectar con vida. Eso fue lo que pasó con este hombre. Él aprendió entonces que solo Dios le daba fuerzas y solo Dios le daba respuestas confiables. Era un hombre de la palabra. Era un hombre que tanto hace falta, hermanos, el día de hoy. Hoy ya es la Biblia y el libro del Mormón, la Biblia y el Atalaya, la Biblia y los libros del G12, la Biblia y 40 días compro la Biblia y ya, ¿qué está pasando? Estamos haciendo otra vez a un lado la palabra de Dios. No hay ningún libro, por ilustre que sea y bien escrito, que pueda sustituir a la misma palabra de Dios. No existe. Sin embargo, hoy se están metiendo muchos libros de motivadores mundanos, ya ni siquiera ni cristianos son. Se han metido a la iglesia y ahora los venden como libros cristianos. Gente que te habla de optimismo, gente que te habla de prosperidad y ni siquiera hijos de Dios son. Y desgraciadamente muchos líderes se han comido este potaje envenenado y le están dando a su congregación. Por eso se están muriendo muchas congregaciones, queriendo crecer y multiplicarse en un año a 20,000 personas. Lo están viendo que se están envenenando, se están muriendo y ni así se arrepienten. Por eso es que cada reunión, ustedes se han dado cuenta, oramos por un pastor en este lugar. ¿Se fijaron que hace rato oramos por un pastor? ¿Por qué? Porque los pastores somos la clave o el clavo. Porque así es. Si el pastor está frío, la iglesia está fría. Si el pastor es indolente en la búsqueda de Dios, pues así son las ovejas. ¿Qué les puede dar? Entonces, no, este hombre buscaba en la Biblia, fíjate lo que hacía,
Buscaba los versículos, los pasajes que trataban sus dudas que él tenía. Esto es algo muy interesante. Cuando él notaba las debilidades en sí mismo que afloraban, iba a la Biblia y buscaba qué decía Dios al respecto. Señor, tengo esta área personal que me aflige, enséñame tú, le decía. Que si soy codicioso, dime qué dice sobre la codicia. Y buscaba el hombre y decía, esto dice sobre la codicia. Señor, ¿cómo me curo de esto? Y Dios lo curaba. ¿Por qué? Porque se metía con Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Mira, el colmo, cristianos yendo al psicólogo. Yo ya no sé cómo explicar eso. O sea, cómo convencer a los hijos de Dios que el que tiene las respuestas para todos tus problemas personales, psicológicos y de cualquier tipo es la palabra de Dios. Fíjate, hace 450 años este hombre estaba redescubriendo, pero se ha vuelto a perder. Tenemos que volver a rescatar esto. Así debemos de ser nosotros como este hombre. Aplicaba la Biblia a su propia vida. Él entendía perfectamente el versículo de Santiago: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque la Biblia era su pasión. Acuérdense, hermanos, esta Biblia es nuestro libro, nuestra máxima autoridad. Fuera de aquí no hay más. Al menos en este lugar yo lo exclamo así con contundencia. En este lugar el libro por excelencia es la Biblia, la palabra de Dios. Creemos que en ella está escrita la respuesta a toda nuestra problemática, a toda la problemática del ser humano. ¿Cómo fue que cayó? ¿Cuál es la restauración? ¿Cómo es? ¿En qué consiste la salvación y la sanidad mental, espiritual, psicológica, de todo tipo, corporal, que un ser humano puede obtener? Y este libro, hermanos, nos lo revela. Ningún libro como la Biblia. Entonces, en este lugar abriremos siempre la Biblia. Y que Dios nos dé gracia para al final de nuestros días ser gente de la palabra, ser gente de la Biblia, que no nos torzamos ni a izquierda ni a derecha, que vayamos siempre al testimonio de Dios, a lo que Dios ha dicho, qué dice al respecto. Así era este hombre. Y cuando pienso en esto, es inevitable que se me olvide y no venga a mi mente cuando aquí en la ciudad una vez deberíamos de tratar un problema que estaba dañando a las iglesias a nivel ciudad, y nos juntamos un grupo de pastores para tomar decisiones, y pues oramos y Señor, ¿qué vamos a hacer? Y empezaron a opinar. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver qué dice la Biblia al respecto para saber tratar el problema como Dios quiere que lo tratemos. Y nunca se me olvidará, es algo que se me quedó muy grabado, pero es algo doloroso, que un pastor me dijo, tú siempre quieres arreglar todo con la Biblia. Y yo le dije, bueno, ¿qué quieres, que consultemos a Walter Mercado o qué? ¿Cómo que yo quiero solucionar todo a través de la Biblia? Pues claro, le digo, ¿qué esperabas? No, dice, hay otros medios, hay otras estrategias, hay otros. Le dije, ¿saben qué? Yo le dije, ¿sabes qué? Yo pinto la raya contigo, lo mismo que hacía Fox. ¿Sabes qué? Yo pinto la raya contigo. Cuando oramos aquí por él, cuando lo veo, lo saludo y hasta ahí, no más. Porque yo no puedo tener una comunión con alguien que desecha la palabra de Dios. ¿Entienden? Alguien puede decir, tienes que ser más tolerante. Dios es tolerante con ellos. ¿Por qué lo voy a hacer yo? Ya me estaría convirtiendo a ellos. Todo el que le quitare y le añadiere, el que se avergonzare de mí, de mi palabra, yo me avergonzaré de ellos, dijo el Señor. Entonces, si el Señor les pinta su raya, pues yo también, así de fácil. Y que Dios nos siga dando gracia para seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Era inevitable entonces que en la vida de este hombre Dios no le revelara sus secretos. Era inevitable. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ni nadie conoce. Si hubieses estado en mi secreto, les digo los profetas de aquel tiempo,
El que está en el secreto con Dios, el que le busca, el que le ama, ese inevitablemente tendrá revelación de Dios. No se conformen con la revelación que Dios me da a mí, yo con mucho gusto se las comparto, pero cada uno de ustedes debe de buscar, saber sacar el alimento, y Dios le va a mostrar muchas cosas y muchas revelaciones. Entonces, una de las revelaciones que él tuvo así profundas fue comprender lo que era el nuevo nacimiento. Aunque Lutero lo había definido de una manera, él tuvo mayor profundidad. Dios le enseñó que para ser un verdadero cristiano debería de ser desde lo profundo del corazón, y era cuando entonces la persona, el creyente, recibía la vida eterna. Él ya estaba muy bien entendido que las buenas obras no servían para transmitir la vida de Cristo. Esto es imposible. Solo naciendo del Espíritu, este concepto se estaba perdiendo de nuevo. Concepto y doctrinas bíblicas que se habían perdido en el catolicismo que rescató Lutero y Calvino, pero pasaron 150 años y siempre hay esa tendencia, hermanos. Cuando nos alejamos de la palabra de Dios, ya estamos igual. Las iglesias están llenas de gente no nacida de nuevo. ¿Por qué? Porque en lugar de predicarles la palabra de Dios, les traemos un buen cantante para entretenerlos. Les traemos un buen amenizador para que la gente entre a la congregación, se sienta a gusto, contenta, bien recibida. No se le habla de temas como el pecado, el infierno. No hay que hacerlos que se sientan más mal, hay que recibirlos bien. Y lo único que se está haciendo es mandarlos al infierno. Escuchan un montón de principios morales, alguno que otro basado en la Biblia, y piensan muchos que ya con eso la gente tiene. No, la gente necesita arrepentirse de sus pecados. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Necesitamos convertirnos a Dios, nacer de nuevo, porque sin eso nadie puede ver el reino de Dios. Entonces, otra de las revelaciones que él tuvo fue la autoridad como cristiano. Cada cristiano tiene autoridad si su vida es nacida de Dios, si tiene su base en la palabra de Dios. Y este principio de que tenemos autoridad fue la marca de su ministerio. Si tú quieres ser un cristiano de autoridad, tienes que ir a la Biblia, porque en la Biblia es donde está el diseño para ti y para mí, la voluntad de Dios y cómo podemos ser gente de autoridad. Cuando me refiero de autoridad, no me refiero a que tú vas a poder parar el tráfico y cosas de eso. No. Autoridad espiritual, aún sobre el reino de las tinieblas. Autoridad espiritual para enseñar, autoridad espiritual para tú dar la palabra correcta, con unción, con revelación, y que la gente sea tocada y sea transformada. Esa es la autoridad a la que se refería este hombre. Él comenzó, fíjense lo que hacía, ¿no? Cuando él tuvo toda esta revelación, comenzó a cuestionar a muchos ministros. Dice la historia que él le gustaba asistir también a escuchar la palabra de Dios. Y cuando el predicador empezaba con rollos seculares, dice la historia que se ponía de pie y decía: predicador, ¿eres nacido de nuevo? Así les preguntaba. Entonces muchos se turbaban. ¿Eres nacido de nuevo? ¿Eres nacido de Dios? Les decía. ¿Tienes la nueva naturaleza de Dios? ¿Lees la Biblia? Y cuando de plano veía a ese predicador todo torcido y aventando fábulas y mitos y cuentos chinos, dice la historia que se levantaba y se iba. Y usted y yo tenemos ese derecho también. No tenemos que estar obligados a escuchar. Podemos, si usted no está de acuerdo con lo que está diciendo, usted párese y váyase. ¿Cuál es el problema? Si usted está viendo la televisión, usted tiene el derecho de cambiarle si están diciendo una sarta de barrabasadas. Usted tiene el derecho de, cuando está oyendo la radio, porque esto es algo que va a correr, va a desarrollarse, y va a venir un montón de gente diciendo nosotros somos, pero ustedes ya están advertidos, ¿de acuerdo?
Entonces, un ministro, para tener verdadera autoridad, debería de ser forzosamente nacido de nuevo. Está hablando de un ministro. ¿Cuántos ministros no nacidos de nuevo están en los púlpitos, incluyendo sacerdotes católicos, por supuesto? ¿Cuántos están en los púlpitos predicando una supuesta palabra de Dios si ni nacidos de nuevo son? Yo les conté la historia de un grupo de estudiantes que fueron de misiones y un joven dio una enseñanza que habíamos estado dando sobre el nuevo nacimiento y lo pusieron a predicar. Nunca había predicado en su vida. ¿Qué predico? Y Dios le dijo, pues lo que has aprendido de nacer de nuevo. Y les predicó a esa pequeña congregación, hizo el llamamiento para que se repitieran y nacieran de nuevo, y pasa el pastor. Háganme favor, yo nací en un hogar cristiano, yo no sabía lo que era nacer de nuevo. Yo pensaba que yo ya era hijo de Dios por el solo hecho de nacer en un hogar cristiano. No, Dios no es abuelo, Él es Padre. Él engendra directamente y nos da el espíritu de adopción a los que creemos en Él. Pregunta, ¿Dios es tu padre o tu abuelo? Padre, porque abuelo nunca es. La Biblia no menciona ese concepto. Pues porque nací en un hogar cristiano, ya por eso hijo de Dios. No, Dios no es tu abuelito, fíjate. Otra de las cosas que él entendió fue que nosotros somos templos de Dios. El templo no es este es un auditorio. Eso es todo. Él entendió perfectamente que nosotros somos el templo vivo, que Dios moraba en templos vivos. Cuando te dicen, ¿a dónde vas? A veces decimos, a la iglesia, y algunos otros, voy al templo. Bueno, está bien, se le puede llamar así. Pero el verdadero templo, ¿quién es? Somos nosotros. Y hemos tenido por siglos en una idiosincrasia religiosa, católica, de que Dios está solo guardadito ahí en el templo. Y siempre que yo hablo de estas cosas es inevitable también que no recuerde algo que viví hace años. Yo iba caminando ahí por la de La Paz, allí hay el templo expiatorio. Yo iba caminando como a unas 3 cuadras de donde está ese templo. Yo iba por la calle y de pronto vi que como 10 jovencitos adolescentes iban correteando a otro y lo alcanzaron y le pusieron una golpiza al chavito. Puro morrillo, puro chiquillo de 10, 11, 12 años. Y le pusieron una golpiza. Entonces yo dije, híjole, ¿qué hago? Porque la Biblia dice que no te metas en pleito ajeno, porque es como si le agarras, como si agarraras a un perro de las orejas, pues te va a morder. Yo dije, pero estaba viendo que estaban golpeando al chiquillo. Entonces, bueno, me retiré así un poquito. Dice, me viene en corro, dije. No, sí, pues eran bastantes chavillos, pero bien golpeadores. Entonces yo les grité, déjenlo, ¿por qué lo golpean? Usted cállese, me dijeron. Y yo dispuesto en cuanto se venga, pues yo le corro, ¿no? Más vale que, como dice la Biblia, ¿verdad? Más vale que digan aquí corrió que aquí quedó. ¿Verdad que sí? Sí, ya ve mucho, sí, para lo que leen la Biblia. ¿Cómo ves, Chuy? Entonces yo, déjenlo ya. Entonces uno dice, ¿tú qué te metes? Dice, además, fíjate lo que respondió, la iglesia está a 3 cuadras. Así dijo. Yo ya era cristiano. Yo dije, mira, estos chavos, el concepto que tienen, usted cállese, ¿qué le importa? Además, la iglesia está a 3 cuadras. ¿Qué quisieron decir? Que Dios está encerrado allá en el templo, que Dios está encerrado allá en la iglesia. Y muchos de ustedes aún siguen pensando que Dios solamente está aquí, porque salen de aquí y se portan como demonios. No, pues aquí ahorita bien santitos, pero cuando salen, piensan que Dios está aquí. Ya se quedó en casa de oración. ¿Dónde? Ahí en Colón y Cardenal, ahí está Dios, escondido y guardado. No, él sabía lo que dice la Biblia, que somos templos del Espíritu Santo y que si alguno destruye el templo, el cuerpo, con excesos, borracheras, drogas, Dios lo va a destruir a él. Esa destrucción no implica aniquilación, muerte física significa.
¿Por qué? Porque Dios, fíjate la grandeza de esto. Y la mayoría de nosotros tal vez no lo alcanzamos a comprender. Dios, el creador del universo, vive dentro de este cuerpo. Hace rato que cantábamos, santo, santo, santo. Yo le dije a un hermano que estaba allí junto a mí, le dije, mira, si conociéramos y entendiéramos más de la santidad de Dios, yo te aseguro que pecaríamos muchísimo menos. Pero nomás cantamos algunos. No hay un entendimiento y conocimiento de la santidad de Dios. Pensamos que Dios está aquí encerrado, que Él no nos ve. Lo que nosotros hacemos y decimos cuando Dios se queda aquí encerrado. ¿Ustedes creen que Dios está encerrado? No, Él supo. Pedro, Fox sabía de que nosotros éramos piedras vivas, edificio, casa de Dios. Y lo enseñó, y sus oyentes lo entendieron, y yo espero que ustedes lo entiendan. Ustedes son casa de Dios, Dios habita. ¿Qué no dice la Biblia? Que más grande es el que está dentro de usted que el que está en el mundo. ¿Quién vive pues dentro de usted? El creador del universo, el Dios grande, omnisciente, todopoderoso y omnipresente, escúcheme, vive dentro de usted. Yo sé que no lo entiende en su dimensión. ¿Cuántos lo entienden en su dimensión? En esa dimensión, aléjese de las mentiras. ¿Ya ve qué tanto entendimiento tenemos? De la corrupción, de lo vil. ¿Ve que nos falta mucho por entender a Dios? Entonces no diga que sí lo entiende. Más bien quédese así como agachando la cabeza. De veras. Es mucho más allá de esos son los dioses del mundo. La gente, dígame si no es cierto, la gente del mundo, dígame si no tiene encerrado a Dios en sus templos, y a sus diosas, y a sus vírgenes, y a sus santos. El santo de nosotros es el Dios de Israel, y ese no está encerrado, ese está aquí, mire, aquí adentro de nosotros. ¿Cuántos lo tienen aquí? Vivamos como santos de Dios. ¿Qué más? Él dijo que el Espíritu Santo puede enseñar a cada cristiano nacido de nuevo. Esto le va a producir vida espiritual, no solo al cristiano en lo personal, sino que se va a traducir en una iglesia viva. Esto él lo decía con mucho énfasis porque en ese entonces, después de 150 años de reforma, ya muchas iglesias cristianas se habían vuelto duras, legalistas y frías. Y no me diga hoy, yo he viajado por todo el mundo, hermano, y he entrado a todo tipo de iglesias, y si usted viera, hay algunas que si vuela una mosca se escucha la mosca. Tan frío es aquello que en el panteón hay más gozo, porque al menos ahí los pájaros cantan. Es horrible, hermano. Con unas ganas el predicador, hermano, Dios los bendiga. Dios es amor. No, hombre, yo no quiero a tu Dios ese que traes ahí. No. ¿Cuántos quieren eso? Pero ¿de qué depende? Escúcheme bien. ¿De qué depende una iglesia viva? De cristianos vivos. ¿Ve? Si usted está duro, todo tullido, pues así va a estar la iglesia toda tullida, como usted, porque usted es la iglesia. Pero de esos no hay aquí, ¿verdad que no? Ay, gloria a Dios, ya nos habíamos puesto nerviosos, ¿verdad, Chuy y Carlos? Y sus respectivas. Ay, el Espíritu Santo, decía Jorge Fox, sensibiliza a sus hijos. ¿Cómo es que los sensibiliza? Cuando ellos a través de las Escrituras son iluminados en su entendimiento, son expuestos a la palabra de Dios. Pero esa iluminación que tú recibes cuando te expones a la palabra de Dios, no solo en una predicación, sino en tu estudio, esa misma iluminación permite que la vida del Espíritu y la palabra hagan esa mezcla, ¿sí?
Hagan esa mezcla. Fíjate lo que decía 2 de Corintios 3, que él citaba con bastante frecuencia. 2 de Corintios capítulo 3, en el versículo número 5, dice, desde el 4: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Escucha, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios. Esta competencia es entendimiento y habilidad para enfrentar todas las cosas de la vida, del ministerio. Entonces eso habla de competencia, no competencia como la de los atletas que compiten entre ellos, no, sino que somos competentes, hábiles, capacitados, instruidos. Versículo número 6: el cual asimismo nos hizo ministros, hablando Pablo aquí como ministro de Dios, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, aquí letra se refiere a la ley, sino del Espíritu, y aquí Espíritu se refiere al Evangelio de Jesús, al Evangelio de la gracia, porque la letra mata, o sea, la ley mata, mas el Espíritu, el Evangelio de la gracia, ¿qué hace? Vivifica. ¿Qué nos hace? Nos vivifica, hermanos. ¿Ven? Esto fue dicho hace 2000 años, Pablo lo dijo, se perdió, lo retoma Calvino, Lutero. Pasan 150 años, se vuelve a perder. Llega Jorge Fox y lo vuelve a sacar y se vuelve a perder, pero gracias al Espíritu Santo que lo está sacando otra vez hoy. Porque son verdades inequívocas de la palabra de Dios. Juan 6:63, vea lo que dice ahí. Yo se lo leo para ganar tiempo. Juan 6:63 dice, aquí está hablando Jesús: el Espíritu es el que da vida a la palabra, porque él les estaba hablando la palabra. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Espíritu y son vida. Fíjense, hay gente que cuando se expone a la verdad de Dios y a la vida del Espíritu, tienen 10, 15 años de cristianos, y cuando se exponen a la vida del Espíritu y a la revelación de la palabra, que la vuelve viva, dicen cosas como estas: ay, yo tengo 15 años de cristiano, pero tengo 3 meses, 6 meses, 1 año de tener la palabra revelada y la vida que da el Espíritu, y he aprendido más en este año que en mis 15 años pasados. ¿Por qué? Porque faltaba la vida del Espíritu. Tiene que haber esa combinación. Mire, las dos, el tener solamente verdad, que es la verdad de la palabra de Dios, sin la vida del Espíritu, te va a hacer legalista, frío, así todo aburrido. Se necesita la vida del Espíritu. Y hay iglesias y hay cristianos que tienen la vida del Espíritu, pero no tienen la verdad de la palabra de Dios, y se van al otro extremo. Son emocionalistas, no leen la Biblia, siempre quieren ver milagros, siempre andan haciendo cosas extraordinarias, no les gusta estudiar la Biblia, no, dicen, yo lo quiero a Él, la palabra, yo estoy aburrido de sermones. Y lo más triste es predicadores que hoy en pleno siglo XXI empiezan su predicación así: yo he escuchado 20 millones de sermones, yo me sé todos los nombres de Dios en hebreo, yo sé lo que significa Jehová Sama, Jehová Rafa, Jehová Kadosh, yo sé todo eso, estoy cansado de sermones, ya no quiero sermones, yo lo quiero a Él. ¿Cuántos lo quieren a Él? Y toda la bola también. Escuchen bien, hermanos, nosotros no vamos a ser tan tontos y necios. Nosotros vamos a querer los dos: a la palabra y al Dios de la palabra, al Dios de la palabra y a su palabra, porque si no, no vamos a tener el balance y el equilibrio y la vida sustentada con las verdades de Dios. Por eso hay tanto rollo allá afuera, hermano.
Aguas con esos predicadores, abundan ya. Es más, un día se nos coló uno aquí. Pero aclaro, no fue una invitación de nosotros. Nosotros prestamos el auditorio. Y vino y dijo sus rollos, pero gracias a Dios que la mayoría de ustedes dijeron, no predicó el tipo, se la pasó, no, que Dios me tumbó y me tuvo 40 días ahí tirado. ¿Y para qué sirve uno tirado? Eres más útil de pie y lleno del Espíritu Santo que está tirado ahí, todo borracho. ¿De qué sirve eso? No estoy negando que Dios tenga maneras soberanas de tocar a una persona, pero cuando lo quieren hacer un método, en eso sí yo lo rechazo terminantemente. Que Dios trate individualmente con cada uno, pero la experiencia personal de cada uno no es la norma es la palabra de Dios. Y si Dios te quiere tumbar 40, está bien, es asunto de Él y tuyo, pero no vengas a decir aquí de que a todos nos tiene que tumbar durante 40 días y nos tiene que nos tiene que tener tirados ahí en el piso, porque eso sí no te lo voy a aceptar. Si Dios me quiere hacer eso a mí, que lo haga, está bien, que ya lo ha hecho, por cierto. Pero no he venido yo entiendo ese principio. Mi experiencia personal no es la regla es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me regalas 5 minutos? Ay, bueno, todas estas cosas, revolucionaron a la entonces ya iglesia que volvía otra vez con sus asuntos, alejándose de la palabra de Dios. Esto le ocasionó, escúchenme bien, los tiempos ciertamente han cambiado, pero a él le ocasionó más de 100 arrestos a lo largo de su vida. Lo metían a la cárcel por predicar esto. Gracias a Dios que ahora no existe esto. Si no, ya estuviéramos en el bote, y empezando por Chuy y Carlos. Y Berta detrás de él, no se lo lleve. No, ya. Pero fíjate, él lo humillaron, lo asoltaron, lo golpearon. Pero fíjate, para terminar, él midió el éxito de su ministerio en base a las persecuciones por predicar la palabra. Encarcelamientos, torturas, padecimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Rápidamente, mire, ya ni lo busque, ni le voy a decir dónde está, pero está en la Biblia, para que no lo busque. Le voy a leer lo que dice aquí. Fíjese. De los judíos está hablando Pablo. 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 5 veces. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de todas estas cosas, lo que sobre mí se agolpa, la preocupación por todas las iglesias. Fíjate, este hombre medía su éxito como le hacía Pablo. Pero ¿qué sucede? Hoy se mide por cuántos miembros tienes. ¿Cuántos miembros tiene su iglesia, hermano? Si tú dices 50, eres un fracasado. Entra en el G12 para que se te multiplique. Si tú tienes 10,000 personas, eres un pastor de éxito. Fíjate nomás, los parámetros de hoy, nada que ver. Hoy se mide cuántos Grammys has recibido por cantar chido, por hacer el mejor álbum con la mejor tecnología y excelencia musical. Así se mide hoy el éxito. Hoy se mide por las cosas materiales que posees. Alguien dijo, no digas cuánto me ha dado Dios, mejor dime cuánto has dado. Porque todos, mi Dios me bendijo y siempre, y que Dios me prospere, dice ese rollo que, cómo enfada. Ahora, Dios nos quiere bendecir, ¿cuántos saben eso? Pero eso no es el centro del mensaje del Evangelio. Hoy se mide el éxito por cuántos CDs vendió el cantante. Si sales en las portadas de las revistas de la farándula cristiana. Y sobre todo si eres un predicador que sale en la televisión, no, pues ya lo hiciste. Ya lo hiciste, ¿no?
Y más si eres un santo pedinche que a todo mundo le estás ahí, pide, para sostener tu ministerín, ranín. Si Dios se puso allí, que Dios te sostenga, que tienes que andarle pidiendo a todo el mundo, mándenme para sostener mi ministerio. No sea pediche, predicador, que me está escuchando, no le apague. Qué viscos estamos en las iglesias de hoy, hermano. Estamos viscos, lights, torpes, vanos, carnales, miopes, sin discernimiento, con celulares sonando en plena reunión. Wow. Que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Digo de los miopes, no de los que dejan que suene el celular, ¿eh? También de paso, porque por más que les dice uno. Para este Fox el éxito era, escuchen bien cuál era su éxito, si los pecadores se convertían a Jesús y abandonaban el pecado. Eso lo hacía sentir un hombre de éxito a él. Qué diferente. Hoy los predicadores y cantantes buscan seguidores para que les cubran sus pecados y los hacemos becerros de oro. Israel, estos son tus dioses que te llevan a la presencia de Dios, les decimos. Fox, fíjese lo que hacía, cuestionaba a los comerciantes. Él cuando sabía de algún comerciante, salía por las calles y veía a un comerciante. ¿Tú eres cristiano? Sí, pues yo voy allí a su congregación, pastor. ¿Haces tranzas? Así les decía. ¿Das pesas justas? Te voy a estar observando aquí 2 días, ¿cómo la ves? ¿En serio? Así hacía él. Iba con los médicos y le decía, ¿inventas las enfermedades o son reales? Para quitarle el dinero a la gente. Ojalá resucitara ese tipo y se le parara a los médicos aquí ahora. ¿No es cierto? Porque hoy te inventan hasta enfermedades que ni existen para operarte. Pero de esos no hay aquí, ¿verdad que no? Aquí los hermanos que son médicos son, pero sí, bien derechos. A los abogados, ay, no me diga, los abogados se los agarraba. Eso dice su biografía. Y le decía, oye, la ley, si tú eres juez, ¿cómo la impartes? ¿Porque te dan dinero o porque eres justo y aplicas la ley conforme a la justicia? Y se les dice la historia que muchos se ponían a temblar cuando lo veían venir, pues ya así, ¿no? ¿Se imaginan? A todos, a los maestros, a los padres, y fíjense, ¿a quiénes iba y los cuestionaba? A los cómicos. Fíjese qué interesante. Dice que iba y se les paraba así enfrente y los oía. Y si lo notaban que estaba en medio del auditorio, se ponían nerviosos, porque tenían que hacer sus cochinadas, sus mugrosos chistes. Fíjese, ¿qué tiene que ver el fútbol con un ¿cómo se llama el de la mano así? El compayito. Que es bien grosero. Y la gente dice, ¿qué tiene que ver? A ver, dígame. Y dice cada cosa, hermano. Mira, a mí me gusta el fútbol. Yo veía los comentarios. Cuando salía esa mano peluda, yo tengo el control. Yo agarraba y le cambiaba. Pero luego le cambiaba el 13 y estaba el tachidito. También. O sea, mientras más pelados, corruptos, groseros sean, ¿qué están pensando? ¿Somos idiotas o qué? Al menos yo soy un idiota. ¿Usted es un idiota? Entonces, ¿por qué lo ve? Yo no lo veía, yo le cambiaba, hermano. De verdad, yo le cambiaba. ¿Qué tengo que estar oyendo sus estupideces? Parece que mientras más hablan así, más éxito tienen. Híjole, pues ¿saben lo que hacía Fox? Iba hacia la espalda. ¿Pero por qué tienes que decir eso? Para hacer reír a la gente. Se pueden hacer cosas sin tener que ofender a las mujeres, a los hombres, a los niños. Qué tremendo. ¿No se les hace que estaba tremendo este hombre? ¿Cuántos Fox y Foxas hay aquí? Híjole, bueno, ya debo terminar, hermano. Fox no cuidaba si hería o no los sentimientos de nadie. Él no cuidaba eso. Él quería y se preocupaba por la salvación.
y no por los sentimientos de las personas. Él prefería herir con la verdad que condenarlos con mentiras. Odiaba el protagonismo. No quería que la gente lo siguiera a él. Decía, no me siga a mí, no. Siga el buen ejemplo ciertamente, pero siga al Señor. Dice la historia finalmente que Fox viajó a los Estados Unidos porque él era inglés, pero no era hooligan. Que bien les hacen falta los mensajes de este reformador allá en Inglaterra. Hay iglesias bien tremendas en Inglaterra, créanmelo, y en Londres. Pero hay también una apostasía horrible. Y dice la historia que viajó a los Estados Unidos durante 7 semanas en barco. En ese entonces así eran los viajes. Y cuando él tocó tierra, era tanto sus ganas de venir a predicar la salvación, que en cuanto pisó tierra, después de 7 semanas bajándose, pisando tierra, y empezó a predicar un sermón de 4 horas. Yo digo, yo cuando leo esto digo, ay Señor, ayúdame, porque yo a veces bajo así con un sermoncito de 1 hora. Y digo, ay Señor, dame fuerzas, pues búscame más, pues lo voy a buscar más. ¿Cuántos lo quieren buscar más? En 1690 su cuerpo comenzó a debilitarse. Su voz, que era como estruendo de muchas aguas, comenzó a apagarse. Su cabello se volvió blanco. Tenía él 66 años. Sin embargo, su mente era muy lúcida, pero el fin estaba cerca. Dice la historia de que el 13 de enero de 1691, estando ahí en el lecho, en su cama, simplemente, dicen los que estaban ahí, simplemente estaba así hablando con ellos y de repente cerró los ojos y exhaló su último aliento. Tenía 66 años este hombre. Había muerto un hombre que revolucionó la vida espiritual de su tiempo. Dejó una huella imborrable en la historia de Inglaterra, escúcheme, y de los Estados Unidos de Norteamérica. Fue de los llamados pioneros que llegaron a los Estados Unidos a predicar. Y no en balde, esa nación es la más rica y próspera del mundo, aunque desgraciadamente en estos últimos 50 años se han alejado de Dios. Y vemos una apostasía tremenda. Pero sigue habiendo gente de Dios ahí en ese país que está predicando la palabra de Dios. Se están echando en contra a los grandes becerros de oro que la gente adora. Pero no les importa, pero son poquitos, hermano. Pero el Espíritu de Dios está vivo y vive en nosotros. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Yo quiero dejar huella en este mundo. Que cuando yo me muera, yo puedo decir como Pablo, he terminado la carrera. He sido fiel. ¿Cuántos quieren ser fiel? Fiel al mensaje de Dios, a Dios y a su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú estás despertando un espíritu reformador en cada uno de nosotros. Pero primero quieres encendernos a nosotros buscándote. Que cada vez, Señor, pedimos que cada vez que abramos las Escrituras, tu palabra, cobre vida, Señor, y la vida del Espíritu la arraigue en nuestro corazón. Que seamos gente de convicción de que solamente tu palabra nos basta. Como dijo Pedro, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Nadie más, hermanos, solo Jesús. El Padre, el Espíritu Santo dará la vida a esa palabra que leamos. Toma tu Biblia así en tus manos simbólicamente, ponte de pie. Esto es un acto profético nada más, es algo simbólico, que la palabra la debemos de tener en el corazón, ¿verdad? De nada sirve que esté ahí sin usar, ¿verdad? El otro día alguien me dijo, mira hermano, yo tengo una Biblia que le guardo mucho cariño porque fue la primera. Dice, pero se la quiero regalar. Y yo, ¿para qué me la regalas? Yo tengo como 25 versiones diferentes. Pero no, se la quiero regalar. Y la agarré así, se deshojaba la Biblia. De veras.
Entonces le dije, no, pues peor. Y dije, bueno, cuando menos la lees. Se ve que la lees. A ver, agárrale así su Biblia y hágale así. De aquí se ve la mugre que tiene el canto de... Ahí se ve si la leen. A ver, enséñame. No, abre la mano. ¿Qué es eso? Ahí se le ve la mugrita así en el... Agárrenla y presiónala en su pecho y díganle al Señor. Esto es algo simbólico, obviamente, pero es lo que viene dentro, ¿sí? Es lo que viene dentro que debemos de atesorar acá. Padre, en el nombre de Jesús, dile que tu palabra sea lámpara a mis pies en todo mi peregrinar en esta tierra. Ayúdame, Señor, dile, a no apartarme ni a diestra ni a siniestra. Aunque vengan falsos cristos, falsos maestros, que digan cosas bonitas al oído, tú dame discernimiento, Señor, para saber entresacar lo que es tu palabra y lo que es palabra de hombre, lo que es palabra de vida y lo que es basura. Dame sabiduría. Quiero ser como tu boca, Señor. Cada vez que yo te busque, dile, quiero encontrarme contigo, Señor, cara a cara, y recibir la revelación de tu palabra. Y dame la vida que solo tú puedes dar. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Que Dios los bendiga. De Cristo fueron mujeres. ¿Por qué no seguir haciéndolo, verdad? Sin embargo, bueno, él, ¿por qué rescató esto? Porque acuérdense que la Iglesia Católica se había enfrascado en un dogma de que la mujer cero a la izquierda. Bueno, pues en el cristianismo de hoy, la mujer está incluida en el plan de Dios. ¿Cuántas mujeres le dan gracias a Dios? Uy, qué ganas le hicieron, con qué ganas le hicieron. Este hombre, Fox, desarrolló el ministerio de echar fuera demonios, porque no era algo que se conocía, se había perdido desde los tiempos apostólicos. Él basaba todo en Marcos 16, 17 y 18. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen? En mi nombre echarán fuera demonios. Y en base a eso, él decía, nosotros que creemos nacidos de nuevo y hemos creído, tenemos la autoridad para echar fuera demonios. Y hubo muchas liberaciones, aquello era un boom, era algo que impactó ese tiempo, la gente de ese tiempo. Oraban por los enfermos. Esta era otra práctica que rescató a este hombre, se había perdido totalmente. Además lo hacía gratuitamente, como debe de ser. De gracia hemos recibido, de gracia debemos de dar. Y bueno, había milagros porque era gente de fe. Basaba todo en esta escritura que ya mencioné, Marcos 16, 17. Este hombre Fox creía que el cristiano debería de vivir lo que creía. De vivir lo que creía, porque muchos creen, pero no viven lo que creen. Pues no, él enfatizaba y creía que cada cristiano debía de vivir lo que creía. No, el hecho de un verdadero cristiano no era aquel que iba a un seminario a estudiar, o por el simple hecho de ir a la iglesia, o como todavía desgraciadamente yo sigo escuchando esto: voy a estudiar un seminario para pastor. Hermanos, no se estudia para pastor, ni para apóstol, ni para maestro de la Biblia. Ese es un llamamiento que Dios da. Y en base a ese llamamiento, no es algo que tú escoges, yo quiero ser pastor. No, es algo que Él te llama a ti. Y en base a ese llamamiento, tú te preparas. Pero no te preparas sin tener ningún llamamiento, nada más porque te gustó, te llama la atención. Voy a un seminario para estudiar para pastor. No es así, es un llamamiento directo de Dios para cada creyente según el don que Dios le quiera dar a cada quien.
Entonces, para Fox ser cristiano era conocer personalmente a Jesús. Yo te pregunto, ¿tú conoces a Jesús personalmente? ¿Cuántos conocen a Jesús personalmente? Que puedan decir, yo conozco a Jesús. Para él eso era muy importante, sus mensajes siempre iban dirigidos ahí. Y a confiar totalmente en la guía del Espíritu Santo. Este hombre creía que la mujer podía predicar la palabra de Dios. ¿Cuántos le dan gracias porque hace 450 años, más de 450 años, ya se empezaban a levantar hombres que decían, la mujer puede predicar? Pues ¿por qué no va a poder predicar? En pleno siglo XXI hay denominaciones, hay iglesias, hay maestros de la Biblia que aseguran que la mujer no puede predicar. ¿Podrá la mujer predicar? Claro, por supuesto. Y hay muchos casos en la Biblia. Las primeras que dieron una información de la resurrección, la vida del Espíritu. ¿Se acuerdan lo que dice en 4:23? Que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Es decir, verdad es conforme a la verdad de la palabra de Dios, conforme a la revelación de la palabra de Dios. Pero espíritu es la vida que da el Espíritu Santo a la vida del propio creyente, pero como que la palabra de Dios se hace viva, ¿sí? Entonces, este hombre supo tener eso, que en ese tiempo era totalmente desconocido. Él supo aplicar la vida del Espíritu a la vida diaria de cada creyente. Sus mensajes, sus oyentes estaban enseñados y acostumbrados a escuchar que el Espíritu Santo podía ser guía personal de cada uno de los cristianos. Y él se basaba en el capítulo 8 de Romanos, sobre todo había muchos textos, pero su texto que él había encontrado allí como su base para lo que él enseñaba, Romanos capítulo 8, versículo 14, se lo voy a leer. Romanos 8, 14, la vida del Espíritu, la guía del Espíritu Santo. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué? Hijos de Dios. Yo quiero que usted ponga atención a este solo versículo. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, que antes de que usted vaya y le pida un consejo a un hombre, a un amigo suyo, primero tiene que ir con Dios. Acete de Cristo 95.3 FM tiene el agrado en presentar al Ministerio Casa de Oración al predicador y pastor, el señor Chuy Olivares. Pues vamos a continuar con la serie La Historia de la Iglesia, que es una serie que hemos venido trayendo a través de ya, 4 meses. Espero estén aprendiendo algunas cosas. Esto es importante estudiar porque ahí vemos cómo Dios ha usado a través de la historia a diferentes tipos de hombres, pero ellos reunían características que hacen falta en el cristianismo de hoy. Fueron hombres y mujeres que trastornaron, en el buen sentido de la palabra, que sacudieron el cristianismo de sus días. Y otro de los hombres que quiero hablarles en esta noche se llama Jorge Fox. Este hombre fue un inglés nacido precisamente en ese país, en Inglaterra, en 1624. 150 años después de Martín Lutero. Fíjense cómo la Reforma fue en un lapso de aproximadamente 200 años. Entonces, este hombre se le conoció como el predicador del Espíritu. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a estudiar ahora. Este hombre, Jorge Fox, fue un reformador que llevó la reforma de la iglesia a otro nivel. ¿Por qué? Porque supo incorporar la revelación de la palabra de Dios que estaba viniendo a ellos, supo incorporar que no sabe qué hacer en determinada situación. Pídale a Dios que lo guíe. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es capaz de dirigir a cada uno de sus hijos. Y hay cristianos que son un poco indolentes en ese aspecto. No buscan a Dios
y van y se les hace más fácil ir a pedir un consejo a alguien, que puede ser acertado, pero puede que no sea acertado. Sin embargo, cuando usted va directamente con Dios, esto es algo que nosotros debemos de aprender. Y es algo que yo siempre he enfatizado desde que yo me acuerdo, de que usted puede ser guiado por el Espíritu Santo, si usted es hijo de Dios. Si no, bueno, pues vaya al psicólogo y vaya con Walter y ellos pues le van a dar las cosas a seguir. Entonces, fíjense, él decía, Jorge Fox, que la guía y ayuda del Espíritu Santo era muy importante para cada cristiano. Déjame decirle algo, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Ya lo dije hace un momento, lo reitero, es muy importante que cada uno de ustedes sepa escuchar a Dios. Jesús dijo, mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz. Es decir, si tú eres nacido de Dios, si tú eres nacido de nuevo, tú tienes la capacidad de escuchar a Dios. Aunque los de allá afuera que no creen te digan, ay, ¿a poco Dios te habla? Al Papa es el único que Dios le habla. ¿Tú qué les vas a decir si no son nacidos de nuevo? No entienden. Sin embargo, es muy importante que tú desarrolles esto. Algunos dicen, ¿cómo? Pues háblale y vas a ver que Él te va a hablar. Entonces, él afirmaba, Jorge Fox, que ser cristiano